Queridos amigos, nos encontramos en un nuevo programa Francisco Reconstruye mi Iglesia. Tenemos varias noticias. La primera de ellas, empezando con algo totalmente fuera de lo común, pero no podemos dejar de nombrarlo, es la feliz decisión de, al menos de un grupo de musulmanes en Arabia Saudita, de ponerle a una mezquita en Arabia Saudita, país mayoritariamente musulmán y fuertemente musulmán también, a una de sus mezquitas, poner el nombre de María, Madre de Jesús. No deja de ser un signo muy bonito, también un pequeño signo de encuentro con los católicos por la veneración a la Santísima Virgen. Siempre hay que recordar que Mahoma en el Corán cita a la Santísima Virgen más de 30 veces, lo cual no es tan inusual que haya llegado a esa decisión este grupo de musulmanes, pero de todas maneras que le hayan puesto ese nombre, María, Madre de Jesús, en un país mayoritariamente musulmán, es una gran noticia. Y el Papa nos sigue sorprendiendo gratamente con muy buenas noticias en los próximos viajes. Ahora en septiembre a Colombia, un viaje muy importante, también muy esperado. Recordemos que el Papa se jugó fuertemente por la paz, por el encuentro de paz con las FARC. Finalmente, lamentablemente, la decisión del plebiscito fue contrario, al menos en el grueso de esa decisión, pero ha habido un intento constante de lograr esa paz y poco a poco se ha ido logrando en ese gran país. Y la visita del Papa va a ser una confirmación de ese anhelo que él mismo tenía y que evidentemente tiene toda la Iglesia colombiana, y bueno, lo tenemos todos como países del mismo continente, de que efectivamente encuentren una paz duradera, estable. En lo segundo es la visita, la preparación ya a nuestro propio país y a Perú. Del 15 al 18 viene a Chile, de 15 al 18 de enero viene a Chile y luego inmediatamente después a Perú. La preparación inmediata tiene que ser desde ahora, más que la preparación física, debe ser espiritual, que ojalá este tiempo, todas las comunidades, vivamos realmente un tiempo de conversión, de crecimiento en la fe. Él viene a animarnos en la fe, ese es su primer objetivo. También es muy decidor el hecho de que los lugares escogidos, que son Temuco y Iquique. Temuco por todo el problema con las minorías étnicas, concretamente con el pueblo mapuche, pero también en el norte con tanto la pobreza, la pobreza marginal en Iquique, y también los migrantes. Iquique se ha transformado en una de las ciudades chilenas símbolo del acogimiento a los migrantes por la gran cantidad de colombianos, en fin, de haitianos, de todos los países, sobre todo los países peruanos, bolivianos, que han entrado por esa ciudad tan bonita. Vamos a pedir que este signo que nos regala el Papa sea efectivamente un signo también de crecimiento en nuestra propia opción, tanto por la paz a nivel nacional como por el acogimiento de hermanos nuestros que vienen de afuera. Nadie sobra en Chile, debemos ser un país de puertas abiertas. Evidentemente, y todos lo sabemos, se requiere un orden, pero así todo la actitud primera es la apertura de corazón, la apertura para que otros que lógicamente están escapando de situaciones muy difíciles encuentren aquí una patria, un hogar. En cuarto lugar tenemos también la preparación del Sínodo de los jóvenes. Seguramente usted ya tiene que haber respondido en su casa o lo puede hacer a través de internet. Una serie de encuestas que he hecho en las distintas diócesis en Chile, tanto física como virtualmente, que nos invita a preparar el Sínodo de Jóvenes, al cual invitó el Santo Padre para el próximo año. Una serie de preguntas que nos invitan a la reflexión de cómo podemos abordar mejor el trabajo con las juventudes, en nuestros apostolados, los grupos, los talleres que se organicen en la iglesia, de tal manera que todo joven encuentre efectivamente en la iglesia su hogar. Nos preocupan, pero más que preocuparnos deben ocuparnos, que las medidas que se tomen sean las correctas para poder abordar el complejo y fascinante mundo juvenil. En último término, ya tenemos ahora en este tiempo también la preparación inmediata para el tiempo de elecciones. Hemos tenido las primarias, tendremos pronto las presidenciales. Hay ambiente muy propio también de preelectoral. Que no nos dejemos inundar ni por las curiosidades ni rencores,
no caigamos en la crispación en la cual muchas veces, lamentablemente, tanto los medios de comunicación como tal vez los candidatos por el acaloramiento propio de las discusiones nos hacen entrar en una dinámica artificial de tensiones que no tenemos por qué vivir todos. Somos un país de hermanos, todos buscamos lo mejor, queremos lo mejor de distintos ángulos. Debemos ver en el sentido qué es lo que tenemos que aportar cada uno, sobre todo los cristianos. Hay principios claros que nos deben acompañar a todos. La opción por la vida, el cuidado de los más pobres, la necesidad de trabajo, la opción por los jóvenes, la necesidad de cuidar a las madres embarazadas, las personas más postergadas. Aún hay un porcentaje alto de chilenos que viven simplemente en la miseria. Y eso es un escándalo en un país que aspira a ser ya moderno, que ha cruzado el umbral de la pobreza. Grandes desafíos no solamente para los candidatos, sino que para todo el país. Que este tiempo sea efectivamente un crecimiento en cultura cívica, en respeto, en tolerancia, en aceptación del otro, que legítimamente pensará distinto, pero que también busca desde su ángulo lo mejor para el país. Los cristianos tenemos, como he dicho, una gran responsabilidad en ese sentido. Primero, la participación en todos los procesos electorales, y lo segundo es a través de las buenas ideas, apoyando, ¿no es cierto?, las buenas ideas, denunciando las malas, o al menos haciendo ver que están lejos de un itinerario cristiano como país. Somos un país mayoritariamente cristiano y en ese sentido la fe como que moldea la realidad debe ser un punto importante al momento de hacer una opción por tal o cual candidato. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga el próximo viaje de visita al Santo Padre, que sea un tiempo de alegría. En unos días más también vamos a celebrar, tenemos una fiesta mariana en las proximidades. Vamos a pedir para que ella nos acompañe, nos cuide y nos bendiga a todos. Queridos amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Como es habitual cada domingo con ustedes, en los caminos de la Iglesia. Hoy nos encontramos en las oficinas nacionales de Cáritas Chile, una de las grandes obras realizadas dentro de la Iglesia. Queremos conversar con ustedes sobre el concurso literario Líneas de Vida que se llevó a cabo durante este año, pero además de la hermosa labor que realiza Cáritas Chile a nivel nacional con todo lo que es el trabajo del adulto mayor. Quiero presentarles a nuestros invitados, a don Mario Noguer, quien es el encargado del programa Adulto Mayor de Cáritas Chile a nivel nacional. Exacto, muchas gracias. Mario, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y tenemos un invitado ilustre, el ganador del último concurso literario, ¿no es cierto?, de concurso literario Líneas de Vida, a don Óscar Olivares, quien ganó con el libro y la obra El Guaso Juan. Correcto. Bueno, agradecerle también que esté con nosotros y que cultive este hermoso arte que es el arte de transmitir a través de las letras. Sí, gracias. Una oportunidad muy linda que tengo hoy de hablar precisamente de lo que me apasiona, como es escribir. Yo creo que lo que Cáritas ha hecho es tremendamente importante porque ha abierto puertas al adulto mayor para que puedan expresarse a través de la literatura. Así que para mí es una linda oportunidad de estar aquí con ustedes. Bueno, y está de más decirle que motivarlo y además incentivarlo y felicitarlo por este tesoro que en realidad es transmitir también, en cierta manera, tradición, historia a generaciones. Sí. No solamente eso, también es transmitir experiencia de vida. Yo pienso que escribir a esta edad, como la que yo tengo, es una ventaja tremenda, porque la experiencia de vida que llevo, que tengo, y que de alguna forma expreso en lo que escribo, es una oportunidad para transmitir a las personas, tanto de mi edad como personas jóvenes, cuánto vale vivir, cuánto vale adquirir experiencia, cuánto vale el hacer cosas por la vida. Y todo eso se transforma en una enseñanza que el escritor tiene la oportunidad de
transmitirla, de no guardársela, sino que darla a conocer a otros a través de los cuentos, a través de los relatos, a través de los microrelatos, que es un área que a mí me apasiona y que sin duda alguna es de importancia para la gente que toma conocimiento de lo que hacen los escritores. Usted me comentaba antes de comenzar el programa de que en realidad tarde descubrió esta beta artística suya, ¿no es cierto? Sí. Y que la está plasmando a través de estos libros o de estos cuentos. Pero lo que conversábamos acá incluso con Mario, que en realidad no hay edad para comenzar con un trabajo hermoso como el que ha realizado usted. Ahora, mi pregunta es, ¿qué lo motivó? ¿Qué hizo que esta beta aflorara y dijera, ya, voy a plasmar mi experiencia, voy a plasmar mi historia en este libro? Yo creo que fueron dos cosas. Uno, la importancia de leer, la importancia de poder recibir de otros sus experiencias y de leer. Yo leo todo lo que llega a mis manos, todo. Es como nutrirse de letras, nutrirse de palabras, de ideas, de expresiones que uno las va guardando. Lo otro, como le mencioné, la vida que viví, las experiencias que tuve, los lugares donde estuve, por decir, trabajando, en contacto con mucha gente diversas personas con diferentes oficios, diferentes profesiones que sin embargo fueron para mí una beta importante para escribir. Y yo creo que la inspiración nace precisamente en eso, en descubrir qué hay detrás de cada cosa que sucede en la vida. Algo hay, algo que puede inspirar a alguien a escribir sobre un hecho determinado que se esté viviendo. Puede ser un momento feliz del hombre, puede ser un momento feliz de una mamá, por ejemplo, que está amamantando, o de un niño que está estudiando y que ve cómo va creciendo. En fin, son cosas de la vida que uno las puede tomar y pueden servir de perfecta inspiración para escribir algo. Don Oscar, ¿qué edad tiene usted? 64. Bueno, yo vuelvo a felicitarlo por un tema de este hábito que tiene, que hoy las generaciones han perdido, que es el hábito de la lectura. Mario, cuéntanos un poco, viendo la experiencia de don Oscar y del bien, de uno de los tantos bienes que ha hecho la Fundación Caritas a nivel nacional, pero también en su historia. ¿Cuántos años de existencia tiene Caritas Chile? Caritas Chile fue fundada en el año 56 por el cardenal Silva Enríquez, una institución de muchos años y que ha estado siempre presente en las grandes catástrofes y en relación al tema envejecimiento. Los primeros registros que existen son de los años 70. Desde esa época ya existe la necesidad de vincular a las parroquias de poder acoger a las personas mayores. Ya se empezaba a ver en forma incipiente, pero se empezaba a vislumbrar este tema, que habían personas mayores y algo había que hacer con ellos. Y ahí surge el tema de los clubes de adulto mayor, que más o menos, no es una cifra exacta, hay unos 2.000 clubes vinculados a la Iglesia Católica a nivel nacional, lo que implica que habrán unas 50, 60.000 personas participando de este tipo de organización vinculada a las parroquias. Si tú haces un balance de lo que era históricamente la realidad de Caritas en relación al adulto mayor, estamos hablando de los años 70, sí, a lo que es hoy, ¿ha mutado o ha variado su necesidad? Claramente. ¿O sus prioridades? Por los años 70, evidentemente, eran otros los temas. Siempre estuvo el tema de la compañía, de acompañar a las personas por el tema de la soledad, pero se veían temas de nutrición, de alimentación, del cuidado de los pies. Y con el pasar del tiempo, las personas mayores también fueron teniendo otras necesidades y se fueron capacitando, formando, participando.
Y evidentemente ahí incluimos los temas de participación, de incidencia, de protagonismo, de los derechos de las personas mayores y del buen trato. Son elementos fundamentales que nos hacen mirar un proceso en el cual el país también fue entrando. Este proceso de envejecimiento acelerado que va generando una necesidad. La Iglesia envejece, el país envejece, envejecemos todos. Hay autores que llaman esto una revolución silenciosa. En Europa estos procesos pasaron en muchos años. En los países en vía de desarrollo, en 50 años estábamos envejecidos y no nos habíamos dado cuenta. Por lo tanto, todo esto requiere acciones desde el Estado, desde la Iglesia y de las organizaciones de los mayores que puedan ir a proteger las condiciones de las personas mayores. ¿Cómo poder o cómo evaluarías tú la situación de hoy de nuestros mayores? Porque el Papa ha sido muy crítico a tal extremo que habla ya de una cultura del descarte. O sea, es interesante, pero el último pontífice, Juan Pablo II, ya hablaba de la cultura de la muerte, o sea, la deshumanización del hombre. Pero hoy esa deshumanización anunciada por Juan Pablo II en una de sus encíclicas se ve reflejada justamente en el total abandono en el cual se encuentran hoy día nuestros ancianos. Y el Papa es tan fuerte el llamado que hace que lo asemeja a lo que él dice, a una cultura del descarte. Y es lo que se ve hoy día. Yo creo que ahí tenemos una tremenda responsabilidad, porque si uno se pregunta qué le debemos a los mayores, le debemos la vida, le debemos el país que está construido, le debemos un montón de cosas. Y yo creo que ahí las generaciones más jóvenes tenemos que ser responsables con eso, porque en el fondo nosotros no estaríamos aquí si ellos no nos hubiesen cuidado, alimentado y protegido cuando tuvieron que hacerlo. Vivimos una sociedad súper individualista y eso va en contra del Evangelio. El Evangelio justamente nos habla de una mirada de comunidad, de ser parte de no estar aparte. Por lo tanto, nuestros mayores, nuestros viejos, en cada una de nuestras familias, que yo creo que tenemos una responsabilidad importante en ese punto de la familia. ¿Tenemos que pedir al Estado? Sí, tenemos que pedirle, porque el Estado tiene los recursos desde los impuestos de todos los chilenos, por lo tanto corresponde como ciudadanos. Pero también desde la familia tenemos responsabilidades. Por lo tanto, también nosotros no debemos abandonarlo, debemos escucharlo, acompañarlo, repetirles a veces, si nos preguntan más de una vez las cosas, porque cuando éramos pequeños ellos hicieron eso con nosotros. Y las personas mayores deben permanecer el mayor tiempo posible, y digo posible porque se entiende que cuando hay una enfermedad muy grave, ninguna familia está preparada para tenerlo, en sus casas y en sus comunidades. Solo ir a otros lugares, que no son tantos en Chile tampoco, cuando sea estrictamente necesario. Ahí yo creo que tenemos una labor muy importante de entender qué significa proteger, acompañar, caminar junto con ellos y devolver un poco la mano. Yo, en relación a lo que tú dices, esto de justamente de tener lo más posible a nuestros ancianos con nosotros, bueno, yo vengo de una familia en realidad en que mis abuelos fueron todos longevos. Fíjate que de todos mis abuelos, todos murieron en la casa. O sea, tuvimos la suerte de tener a los abuelos en la casa. No somos ni de familia pudiente ni nada, pero se entendía que la forma de devolverle la mano a nuestros viejos era justamente brindándole el mejor cuidado posible. Ahora, ¿cómo ves tú el tema en relación con los jóvenes? O sea, porque aquí hay como un desraizar el árbol y al final vemos generaciones que están creciendo sin identidad. Sí, eso uno lo percibe, efectivamente, y el vínculo entre las relaciones, o sea, de las distintas generaciones. Yo creo que la vida, la familia, la sociedad se construye entre generaciones. Por lo tanto, yo no puedo decidir algo como país o en mi casa si es que también no considero la experiencia y lo que ha pasado antes. Cuando uno es joven a veces cree que puede dominar todo y hacerlo todo bien, pero con los años se va dando cuenta que cuando el papá uno lo corregía por alguna razón, o el abuelo, con los años uno dice, él tenía razón, o sea, me estaba dando un consejo que tenía que ver con la experiencia. Yo creo que ahí hay que hacer un trabajo, incluso en muchos colegios. Hay muchos colegios que deberían hacer temas intergeneracionales,
actividades también, incluir a los abuelos. Si nosotros no incluimos en la educación, en nuestros propios libros, a través de del Ministerio de Educación, estos temas del envejecimiento, estamos generando como que el envejecimiento no existe, porque tenemos una cultura que exacerba lo que es lo joven, lo bello, lo hermoso. Pero la vida real también es envejecer, es engordar, es cambiar de rostro, es que se me caiga el pelo, es tener canas. Y eso también los jóvenes tienen que aprenderlo. Don Óscar, usted nos ha escuchado conversar de la realidad de lo que están viviendo hoy nuestros adultos mayores. ¿Cuál es su visión del mundo de hoy en relación a lo que, porque usted fue joven, fue niño también, y seguramente vio a sus abuelos, vio envejecer a sus padres también? ¿Cómo ve ese mundo suyo en relación al mundo que hoy vivimos? A ver, yo tuve el privilegio de estar al lado de mis dos abuelas en el momento en que ellas partieron. Digo privilegio porque fui querido por ambas, muy amado por ambas. Y siempre me acuerdo de ellas, me acuerdo de lo que me hablaban, de lo que me aconsejaban. Y yo siento que hay un clamor hoy en día de parte de los ancianos de nuestro país. Un clamor que es necesario que el Estado atienda, que el Estado se percate realmente de lo que está sucediendo con los ancianos hoy en nuestro país. Pienso que la tecnología y la ciencia ha avanzado de tal manera, el desarrollo intelectual ha sido tan acelerado, tan rápido, que ha hecho que las personas pierdan su humanidad, su querer ayudar al otro, su querer atender al otro. Y lo que están pagando las consecuencias hoy en día, pienso, son los adultos mayores y los ancianos. Hay una diferencia muy grande, lo reconozco, entre la edad o la época en que vivieron mis abuelas a lo que se vive hoy día. Hoy día hay más comodidades, hay más acceso a muchas cosas, qué sé yo, la ciencia médica incluso ha avanzado de una manera tal que es capaz de hacer muchas cosas para sanar a la gente. Las sociedades de alguna manera se organizan para ayudar a los ancianos, a los adultos mayores. La misma Iglesia, a través de Cáritas, ha abierto puertas, como el permitirnos escribir, dando oportunidades a los ancianos. Pero aún así, a pesar de todo eso que se hace, de los grupos que se reúnen para realizar diferentes actividades, el clamor de los viejos todavía está, todavía existe. Es conmovedor cuando uno ve a través de la pantalla de televisión el rostro de los ancianos, de nuestros viejos, cuando uno los ve, cuando los enfocan durmiendo en la calle, cuando los enfocan de alguna manera tratando de hacerse atender por la medicina, cuando se fijan en ellos en sus momentos de mayor debilidad, ya sea por necesidades para satisfacer, porque no tienen que comer, porque no tienen una adecuada forma de vestirse, porque no tienen acceso a las medicinas, qué sé yo. Ese clamor todavía sigue y el Estado ha hecho muy poco. Muy poco. Se habla, según las estadísticas, ¿no es cierto?, que en unos años más nuestro país va a tener una buena población de abuelos. Y pienso que si queremos ayudarlos a ellos en ese tiempo, ya el Estado debería estar trabajando. ¿Me entiende? Entonces, las iniciativas como las que hace Cáritas Chile es como decirle a los demás, ya, pues vamos, hagamos algo más. Hagamos cosas, aparte de las que estamos haciendo nosotros, bueno, que el Estado se involucre y de alguna forma
haga algo por los adultos mayores y por los ancianos de nuestro país. Eso es lo que pienso al respecto. Don Oscar, usted tocó ahí, mientras nos hablaba, que volvió a tocar el tema literario. ¿Usted cómo se enteró del concurso? ¿Cómo llega a Carita a presentar su obra? Llegó a través de un texto que leí, un aviso que leí y me motivé a participar. De hecho, para el concurso que viene ya estoy elaborando otro cuento. Y ese fue el modo con que yo me enteré y realmente, pucha, es una bendición para mí. ¿Usted tiene hijos? Dos. ¿Nietos? Hijas. Nietos, 3. 3. Y bueno, ¿y cómo fue esto en la familia? Porque que el tata o el nono, no sé cómo le llamo, el abuelo, entre, ¿no es cierto?, a este concurso, para ellos ha tenido que ser un orgullo también. Sí. Y una sorpresa. ¿Cómo lo tomaron sus hijas? ¿Cómo lo tomaron sus nietos? Muy bien, realmente, bueno, ellos se sorprendieron porque generalmente me veían escribir cosas, qué sé yo, participar en diferentes concursos en el exterior. De hecho, he ganado algunos premios afuera. Entonces, pero acá, en nuestro país, solamente había tenido una mención honrosa con respecto a un concurso relativo también de los adultos mayores. Pero obviamente que la familia se mostró feliz, realmente feliz de verme. ¿Y su señora qué dice? Ahí está. Es la musa inspiradora. ¿Ah? Sí, no, y fue la que me motivó, fue la que me dio el empujón para escribir. Ella siempre, antes de que yo participara ya de lleno, por lo menos hace 4 o 5 años que estoy de lleno escribiendo, pero por muchos años ella estuvo detrás mío, alentándome, escribe, participa. Si tú tienes la capacidad para hacerlo. Bueno, y obviamente que para ella ha sido algo muy lindo. Mario, los obispos en este último tiempo, con todo lo que es la campaña de Cuaresma de Fraternidad, han puesto hincapié durante estos 3 últimos años sobre el tema de los ancianos o del adulto mayor. ¿Cuáles son los desafíos que se vienen para Carita para ir, digamos, trabajando en todo este megaproyecto que es el tema de la tercera edad? Mira, yo creo que el obispo también ha sido visionario en este tema. Es una realidad nacional. Por lo tanto, si miramos cualquier parroquia del país, cualquier Eucaristía, claramente vamos a saber que el 90% de los que participan y realizan las acciones son personas mayores. Entonces ahí tenemos ya un punto de partida bien interesante. Y es una realidad en la cual tenemos que hacer algo. Y la campaña Cuaresma Fraternidad a nivel nacional nos da esa posibilidad. Esa campaña que la gente recibe su cajita, muy simple y muy sencilla, la lleva a su hogar y durante este tiempo litúrgico se sacrifica para ayudar a otro. Yo puedo decir que da un tremendo resultado. Hoy día hay 41 proyectos a nivel nacional que están financiados y que van en distintos ámbitos, desde la formación, la capacitación, desde los cuidadores comunitarios. Han surgido ideas súper interesantes en las diócesis. Entonces ahí el mayor desafío que tenemos es que después de estos 3 años de la campaña Cuaresma dejemos instaladas capacidades a nivel diocesano donde las pastorales del adulto mayor puedan desarrollar un mejor trabajo. Tú tocas el tema de la campaña y sería interesante que tú nos explicaras también cómo funciona económicamente todo este trabajo de Cáritas Chile a nivel nacional, cómo se subvenciona, o sea, porque lo que implica material, lo que implica asignar recursos, tiene un alto costo económico. ¿Cómo se logra financiar? Bueno, Cáritas se financia fundamentalmente con proyectos externos. Es la forma que tenemos de poder financiar. Y la campaña Cuaresma se financia con el aporte de cada una de las personas, donde hay un porcentaje que viene al Fondo Nacional y un 60% queda en la diócesis. Te puedo dar ejemplo, la misma diócesis de Valparaíso está desarrollando proyectos súper interesantes
en esta temática con el Fondo Diocesano, la diócesis de Iquique, y así hay una serie de diócesis que están trabajando con esos recursos, y también en las parroquias, en algunas diócesis, queda un porcentaje, y se supone que ese porcentaje debería dedicarse también al mismo tema. Entonces creo que ahí ha surgido toda esta posibilidad de poder generar, y el desafío, porque te puedo asegurar que lo que no están haciendo los adultos mayores vinculados a los proyectos de Cuaresma es pasear, que lo hace el Estado a través de Senama o Senatur, pero que están haciendo esto que es tan propio de los mayores, el preocuparse y ocuparse por otros, esta solidaridad con otros. Hay personas mayores que hoy día están bien y que están haciendo algo más por otro. Y ahí también evitamos que una persona mayor esté sola, que su vida no tenga sentido, sino que cuando yo genero, después de este tiempo que vivo, después que me pensiono, 20, 15, 20, 30 años más, un sentido a la vida, también mis problemas pasan a un segundo plano cuando yo puedo hacer algo por otro. ¿Y qué tiene que ver con el amor al prójimo y la solidaridad? O sea que todo esto se logra financiar gracias al tema de la campaña de Cuaresma de Fraternidad. Sí, yo hoy día estoy desarrollando 2 proyectos que están financiados por la Cuaresma de Fraternidad. Oye, Antiguamente lo hicimos es que después de lo que tú me dices, yo no puedo dejar pasar de decirle a la gente que no ha entregado su caja de Cuaresma que la entregue, porque tiene un gran deber social y va a tener que rendirle cuenta a Dios de la plata que no echó en la alcancía o que echó y que no la llevó a la parroquia. Porque hay gente que se lleva la cajita, echa la platita ahí y después pasaron los días y después abre la cajita para ir a comprar el pan o para los chiquillos para la locomoción de la universidad o el colegio. No, esa plata es de nuestros ancianos. Así que si usted tiene su cajita todavía, lleve a la parroquia, entreguen en la oficina parroquial, porque con esa plata se puede hacer lo que Cáritas Chile está desarrollando hoy día a nivel nacional. Y todas las diócesis, y yo puedo dar fe porque me toca ir a distintas diócesis en talleres de formación y cosas por el estilo, y siempre les decimos a la gente, mire, lo que estamos haciendo hoy día lo estamos financiando con esto. Entonces, lo que usted hace con esto, en el fondo va a ir en ayuda de otra persona, y eso es así, es efectivamente. Oye, tú hablábamos de los temas de los desafíos. Tú tocas un tema muy importante. Hoy en día hay muchos ancianos en este país que viven solos. Fíjate que hace 3 años atrás me tocó visitar a mi hermana, que ella vivía en Italia, y me decía que en la temporada de verano, dentro de un pequeño pueblo donde ella vive, 3 ancianos habían muerto solos. No los descubrieron hasta un mes después de que la familia había llegado de vacaciones. Entonces, cuando uno ve eso desde afuera, dice uno, bueno, es en el fondo a lo que nos vamos acercando nosotros. Ahora, ¿cómo poder entrar a ayudar a muchos de estos ancianos que viven solos? Una de las formas es estos clubes de adultos mayores, vincular a las parroquias. Lo conozco porque mi suegra, mi mamá y otros familiares participan en estos grupos. También hay grupos literarios que trabajan y se reúnen y pueden hacer muchas cosas. Y en el fondo es generar acciones solidarias con otros. Porque uno dice, ¿pero para qué se juntan? Porque están solos, porque a veces esa persona que comparte conmigo en un club de adulto mayor establezco un vínculo. Por lo tanto, cuando yo me enfermo, es el primero que tengo golpeando mi puerta. ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Necesitas ayuda? Los grupos de adultos mayores, yo creo, y lo que voy escuchando de lo que relata la gente, en el fondo se han ido transformando en estos grupos de autoayuda. Que es esta solidaridad entre la misma generación y que dice que yo puedo preocuparme y ocuparme de otro. Y además, ellos desarrollan proyectos y actividades para ayudar a otros también. Creo que esa es una de las opciones. Y dentro de las mismas comunidades parroquiales hay varias experiencias. Nosotros desarrollamos en 2 diócesis algo que se llamó los cuidadores comunitarios y que tiene que ver con gente mayor o un poco menor que se capacitaba y empezaba a visitar personas que estaban solas en la comunidad, que estaban enfermas, que estaban postradas, y no necesariamente fueran solo mayores, sino que otros de otra generación. Y eso empezó a dar tremendo fruto. Y eso activa una red comunitaria y una serie de acciones que en el fondo genera un acto solidario y un vínculo entre la persona que necesita ayuda y el que va a dar ayuda. Y dentro de los relatos de los que iban a entregar ayuda, en el fondo nos decían, nosotros salimos más beneficiados que ellos, porque lo que se genera
en esa relación es fruto del amor. ¿Hay alguna, tendrán dentro de los proyectos algún sueño de que pueda vincular la realidad del adulto mayor con el tema de los jóvenes o de los niños? Que en el fondo las generaciones de hoy se vayan preparando también para ir asumiendo la responsabilidad que les cabe como sociedad futura a los ancianos. Yo creo que absolutamente. Pienso en las situaciones de catástrofes que hemos vivido en este país, donde los adultos mayores han cumplido un rol fundamental. Y que alguien dice, no, pero ¿cómo los mayores podrán ayudar? Una de las capacidades que tienen las personas mayores en las situaciones de catástrofe tiene que ver con que ellos pueden acoger y orientar muy bien a otros. Recuerdo en la diócesis de Illapel, después del terremoto en la cuarta región, un sacerdote nos relataba la dificultad que tenía porque tenía puras personas mayores en la parroquia. Y yo le mencionaba que en el fondo eso que él veía como dificultad podía ser una oportunidad, porque las personas mayores tienen capacidades, tienen experiencia y han vivido mucho más terremotos que nosotros en este país. Por lo tanto, creo que todas estas cosas se van construyendo con todas las generaciones. Los jóvenes, ¿a qué nos ayudan en las catástrofes? Nos ayudan con la fuerza, con el empuje, con reunir cosas, con cargar cosas. Entonces, los adultos mayores ahí nos van mostrando también sus capacidades dentro de este tipo de acción. ¿Cuál es el desafío que tienen ustedes ahora durante esta campaña? Bueno, ya pasó la campaña de Cuaresma Fraternidad, pero ¿a qué están abocadas este año las campañas de Cáritas? Las campañas de Cáritas fundamentalmente trabajamos los ámbitos de formación, de participación, de incidencia, de protagonismo. Hemos trabajado fuertemente en lo que es la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, donde hemos tratado de darla a conocer a la mayor cantidad de gente, porque hay gente que no tiene idea que Chile hoy día está a punto de ratificar este tema, y si eso sucede, en el fondo va a pasar a ser ley de la República, lo cual es muy importante, porque nos da el marco legal en el país de cómo mirar y qué hacer en relación a las personas mayores. Yo debo decir que en Chile se han hecho cosas, pero evidentemente la realidad del envejecimiento es mucho más rápida de lo que logramos actuar como sociedad. Entonces ahí siempre tenemos que ir avanzando y apurándonos. Ese, por ejemplo, es un desafío súper concreto. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos también desde las propias bases, desde las organizaciones de adultos mayores. Hoy día tenemos y hemos trabajado y desarrollado hace 5 años un trabajo con el CODISAN, que es el Consejo de Dirigentes Sociales de Adulto Mayor, y que es la mezcla de dirigentes de los clubes parroquiales, pero también de los dirigentes de las uniones comunales, donde lo que hemos intentado hacer ahí es mostrar que, independiente que tengamos alguna diferencia o orígenes distintos, los problemas que tenemos son los mismos. ¿Cómo podemos incidir frente al Estado? Si yo voy de una diócesis, me reúno, digo, mire, somos 20 grupos, somos tantos, una autoridad, qué interesante, nos puede dar algún remedio como para calmar un poco la situación. Pero si se reúne con un ministro del Estado, una asociación que representa a 200.000 adultos mayores y que además votan, efectivamente el impacto que tengo frente a la autoridad es totalmente distinto. Sí, mira, yo después vamos a tocar este tema que es muy interesante, sí, que me lo acaban de hacer llegar por fax. Mira, hay un tema que tú tocas ahí, que es el tema de todo el tema de los derechos humanos de los abuelos. Yo veo que hay tanta cosa en este país, tanta cosa en los sistemas de gobierno que van quedando en papeles, pero finalmente soluciones nada. O sea, el papel es muy bonito, la ley suena muy bonita, pero resulta que cuando el tema lo tenemos latente, seguimos teniendo grandes colas de viejos que esperan ser atendidos en los hospitales en forma deprimente, en las salas de espera. Tenemos hogares que no son fiscalizados, donde viven abuelos hacinados y muchas veces en precarias condiciones. Tenemos abuelos abandonados en sus propios hogares, casas. Y así vamos sumando. Entonces, cuando viene con todo este tema, todo el discurso, suena bonito,
pero en el fondo queremos acciones. Y en el fondo yo sé que Cáritas pone el mayor esfuerzo en poder realizar esto, que es llevar más que el papel, llevarlo a la acción. Entonces, yo creo que hay de parte del Estado también una gran deuda con nuestros viejos. Claramente hay una deuda. Nosotros participamos del Comité Consultivo del Senama y estos temas también los llevamos a esa mesa, porque creemos que tenemos que estar como sociedad civil apurando ciertas situaciones que tienen que ocurrir. Y esto también pasa por los recursos del Estado. ¿Cómo hoy día en qué destinamos los recursos? Si bien hay un aumento progresivo hacia lo que es el Senama desde los distintos gobiernos, es necesario que a este tema la autoridad y los políticos en este país le pongan mucho más recursos. Si no, vamos a enfrentar una crisis humanitaria, como nos decían por ahí. Menos papel y más acción. Oye, mira, aquí hay este díptico que habla del 4º concurso literario nacional y que yo sé que ya don Óscar se está preparando a presentar su obra. Sí. Así que cuéntanos un poco de qué trata. El concurso literario, primero debo decir que tenemos socios, ¿ya? Y eso es súper importante. Tenemos a nuestros amigos de San Pablo, Chile, Ediciones San Pablo, Chile, que ellos nos invitan en el origen a participar de esto y nos pareció que era una oportunidad interesante, que no estaba siendo ocupada por los mayores y tampoco ninguna editorial que se había interesado en el tema. Los mayores no tenían ningún espacio. Y dijimos, esto es una oportunidad, nosotros tenemos la gente, los contactos y todo. Y el primer año lo hicimos entre ambas instituciones, con mucho esfuerzo, mucho corazón, y ahí fuimos aprendiendo de eso. Y posteriormente invitamos a 2 organizaciones más. Una es la Caja de los Andes, que nos ha acompañado en esto, y la Universidad Mayor a través de la U3C, que es el Departamento para el Adulto Mayor de la Universidad Mayor. Entonces ahí empezamos a soñar y a mirar y a buscar cuál era el espíritu de este concurso. Y el espíritu de este concurso fundamentalmente es rescatar la memoria histórica. Eso es lo que nos movió a nosotros. Decir que las personas mayores pudieran escribir los relatos, la historia, para nosotros tenía una importancia mayor y una validez, porque queda plasmado parte de la historia. Cuando uno empieza a leer, uno se traslada y viaja a ese tiempo, al tren, a lo que pasaba, cómo era este país antes, que las generaciones más jóvenes deben hacer. Alguna vez hemos soñado y pensado que alguno de estos libros pudiera ser leído por los jóvenes en los colegios para vincular las generaciones, ¿ya? O que los jóvenes escribieran junto a su abuelo la historia de la familia y la recopilaran. Entonces, este concurso literario, estamos en la 4ª etapa, hemos ido aumentando progresivamente la cantidad de obras. Partimos de que nos llegaron 300 y tantas, al último que nos llegaron 2000 obras. Mira. A nivel nacional. Éramos el único concurso a nivel nacional. Hoy día hay otro que realiza el Senama, que nos copió la idea. Nosotros creemos que la buena idea deben ser copiadas, nos parece bien, y se lo hemos dicho a ellos. Y creo que con esto lo que nosotros hacemos es poner a las personas mayores en el lugar que les corresponde, y asumir como sociedad que pueden contribuir al trabajo del futuro y a la construcción de la sociedad. Yo quiero agradecerte, Mario, el que hayas compartido con nosotros esta riqueza y la gran labor que realiza Cáritas a nivel nacional. Agradecerle también a don Óscar, felicitarlo y alentarlo, agradecerle por su testimonio, porque también a nuestras generaciones nos enriquece y seguramente a los que vienen detrás de nosotros más todavía los van a enriquecer. Muchas gracias. Así que muchas gracias por haber compartido con nosotros en esta tarde. Perfecto. Queridos amigos y hermanos, ¿qué decir? La tradición se transmite vía oral. Muchos fuimos beneficiados porque supimos de dónde veníamos, cuáles eran nuestras raíces. Y de esa forma aprendimos a querer y amar a nuestra familia, amar el suelo que pisamos y el aire que respiramos. No privemos a nuestros niños y no privemos a nuestros jóvenes de la sabiduría de nuestros adultos mayores. Ellos tienen mucho que entregar, ellos tienen mucho que dar. La sociedad tiene una gran responsabilidad para con ellos y, como decía Mario, tenemos que dignificar los últimos días de vida que le quedan junto a nosotros. Sin ellos no seríamos lo que somos. Yo quiero invitarlos a que participen con nosotros este próximo domingo, que nos vean a través de las pantallas de UCB Televisión y que, si Dios quiere, tengan una muy bonita semana y que Dios los bendiga.